Bueno, muy bien, estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM. Estamos en nuestra web que es www.libertas.uy, es la web de nuestra organización, Organización Libertas, que es una organización en pos de la libertad, la democracia, la república, el Estado de Derecho. Estamos en la web también de CX30 Radio Nacional, www.cx30radionacional.com.uy. Estamos ahora mismo en Facebook, en donde estamos, así se llama el programa. No te hago una pregunta acá, acá te digo cómo se llama el programa, en dónde estamos. También en YouTube, mirá en dónde estamos. En Instagram, en Twitter y en Mixcloud también. Estamos en todos lados, si nos querés ver, claro. Y si no, no importa. Tenés todo el derecho del mundo de elegir qué es lo que querés escuchar y ver. Pero acá tratamos temas que hacen a la realidad de nuestro país en el marco conceptual de la República, del Estado de Derecho, de la democracia, de la libertad. Y dale con lo mismo, dirán muchos, dale, parece el viejo profesor del liceo que viene otra vez con lo mismo, con el librito de la República, la libertad. Bueno, lo que sucede es que no hay república si no hay libertad, no hay Estado de Derecho si no hay república y no hay libertad. Y así, viceversa, si todo se conjuga. Un Estado de Derecho propende precisamente a los principios de la libertad. Así lo establece nuestra Constitución, un Estado de Derecho constitucional, inclusive. Es un Estado de Derecho que vela por nuestras libertades, las libertades individuales, los derechos humanos, y se debe aplicar un gobierno de acuerdo al marco constitucional, al marco de la ley. Así lo está desarrollando este gobierno dentro del marco de la Constitución y de la ley, está desarrollando un gobierno que eligió un componente de uruguayos que asumió una mayoría electoral en el año 2019 hacia el 2020. En ese sentido, estamos en un Estado de Derecho. Anteriormente también, Uruguay desde el año 1985 es un Estado de Derecho. Pero hay que preguntarse si somos un Estado de Derecho y una república en lo formal o también se aplica. Bueno, hemos visto con el doctor Dapkevicius que se aplica, ¿no? Se aplica, por supuesto, como el mecanismo del Contralor, del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. Se aplica en cuanto a que una ley de urgente consideración que elabora un objetivo de país a partir de esos 500 y pico, 575 artículos, si no me equivoco, 576, bueno, también está dentro del marco constitucional, perfectamente amparada, cobijada, contemplada por la Constitución de la República. Ley de urgente consideración quiere decir que es urgente la consideración legislativa, el proceso legislativo es un procedimiento rápido, porque si no sería imposible gobernar planteando tantas reformas del Estado en tantas áreas del Estado para darle una conducción. Una ley de urgente consideración que viene a ser un gran ejemplo de calidad legislativa en un montón de áreas que venimos analizando. Pero también es cierto que pueden haber vicios políticos que perjudiquen el funcionamiento de la República. Yo considero que este llamado a sala o esta interpelación es un vicio político que empieza a tornarse abusivo. Es abusivo. Va generando una devaluación de un mecanismo de interpelación. La interpelación, como lo explica la Constitución de la República, lo vimos hace un rato con el doctor Dapkevicius, es con motivos de investigar, de observar si lo actuado se ajusta a los principios legales, al orden jurídico establecido en la administración del Estado, si esa administración ha ido por los carriles correctos, por los caminos correctos, si no se desajusta a derecho. En ese sentido, tenemos esos mecanismos de contralor, pero llamar a sala, interpelar a la ministra de Economía, hoy por hoy, con todos los logros que está teniendo el Ministerio de Economía, como bien dice la ministra, sentado el Ministerio de Economía en una montaña de deudas, lo explicamos al comienzo del programa, un Estado que es deficitario, no es superavitario, es deficitario, es un Estado endeudado, que ya llegó al 6,1% de déficit fiscal porque se amortiguó el déficit a través de una política económica de austeridad. Se desarrolló una batería de prestaciones sociales, subsidios, MIDES, extensión de seguros de paros parciales, canastas alimentarias, estímulos, por ejemplo, como la exoneración del pago del BPS, a miles y miles de uruguayos durante 6 meses, estímulos a empresas también para incorporar empleados, y así tantas baterías que se fueron tomando. Ahora el plan también a través del MIDES
de cobertura a la primera infancia, con una dotación de 50 millones de dólares para todas aquellas mamás que son mamás de niños de 3 años, de menos de 3 años, o hasta los 3 años. Es decir, hay un montón de cosas a ir viendo, revisando en serio, como para que en plena pandemia se plantee una interpelación a la ministra de Economía con un nivel, además, como decía la doctora Bianchi, con un nivel de aprobación altísimo, lo mismo que el ministro. Es decir, desde el punto de vista político, no es pertinente, no es siquiera para mí estratégico que se haga una interpelación a los ministros más aprobados, con mejor imagen pública en el país dentro de este gobierno, creo yo, que conjuntamente con el secretario de Presidencia, con Álvaro Delgado, pero el ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, y la ministra de Economía, en esta conducción del país en pandemia, son realmente los que están con altos índices de aprobación. Y así redunda en el componente final de la aprobación pública con un gobierno que tiene un alto rango de aprobación. Es histórico, realmente. Es histórico el rango de aprobación que tiene el gobierno después de ya 15 meses de gobernar bajo pandemia, con guarismos que están en el 62-63% de aprobación. Inclusive una consultora dio cuenta de que si hoy se dieran las elecciones, es decir, el hoy quiere decir en estos tiempos, en estos días, la coalición de gobierno tendría 11 puntos de ventaja respecto al Frente Amplio. El Frente Amplio decreció en un punto, ha crecido mucho el Partido Nacional, de algún modo fagocitando a los otros dos partidos, y por ahí viene un desafío para mí, que lo voy a analizar con más calma, quizá lo pueda hacer mañana, pero empezó un derrotero político, histórico para este gobierno de coalición, que es la composición armoniosa de la coalición en el protagonismo de las políticas públicas. ¿Por qué te digo esto? Porque dado que nuestro país es de algún modo presidencialista, la opinión pública resume todo o lo reduce, hace cierto reduccionismo en el presidente de la República, que en definitiva no está tan mal, pero no es el único. Hay un equipo de gobierno, y ese equipo de gobierno está integrado por distintos partidos o expresiones políticas: Cabildo Abierto, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente. Se vio en las encuestas, Cabildo Abierto y Partido Colorado han bajado en el nivel de aprobación o de adhesión, en un 6% para Cabildo Abierto y Partido Colorado, para cada uno, digo, ¿no? 6% Partido Colorado, 6% Cabildo Abierto, y un 36% para el Partido Nacional, de algún modo absorbiendo la adhesión, porque se concentra la opinión pública en la figura carismática, en la figura estratégica en cuanto al arte de comunicar, el arte de relacionarse también con los medios de comunicación que tiene el presidente de la República. Y así también su secretario, que va haciendo muy bien los deberes, que va aprendiendo en el desarrollo de la presidencia a ser de algún modo, está latente, está ahí, es vox populi, un presidenciable, porque está aprendiendo el oficio de presidente al lado del presidente de la República, recorriendo el país, viendo la realidad del país, tratando con la gente y especialmente puliendo ese detalle que no es menor, la relación con los medios de prensa, a través de una estrategia muy bien articulada para mí, que es la estrategia secuencial de las conferencias de prensa, que este gobierno desarrolló, dejando en el olvido, como material vetusto, como estrategia vetusta, la cadena nacional. Pasamos a tener un gobierno de cercanía, de permanente expresión de lo que está haciendo, de devolución de informe de lo que está realizando, semana a semana, día a día, en las conferencias de prensa que se instalaron en la población. Y eso también está teniendo sus efectos positivos para con el gobierno, efectos de aprobación, porque se está transparentando precisamente el ejercicio de la administración pública. Ese es un dato republicano: la transparencia y la devolución de lo actuado y del desarrollo de la administración a la opinión pública. Y eso lo vemos día a día. Hemos asumido los uruguayos el hábito de esperar los informativos centrales para escuchar y ver si hay conferencia de prensa y de quién, de qué ministro o de qué ministros o de qué ministra y ministros, para explicarnos determinadas decisiones. Decisiones que inclusive en pandemia son prácticamente del día a día, semana a semana, que se van ajustando a los hechos, dotadas de pragmatismo,
de razonabilidad, de un enfoque muy racional y muy focal, muy puntual de los temas a resolver. Lo vimos en infinidad de temas, demostrándose un gobierno profesional, un gobierno ajustado a la necesidad del momento en todas las áreas del Estado. Y evidentemente errores tiene que haber, los hay. De pronto hay visiones también de gobierno que cierta gente no lo comparte y eso es lícito dentro del juego democrático, pero no se le puede negar al gobierno transparencia, el ejercicio de la transparencia de la administración que va llevando adelante, las rendiciones de cuenta, el cumplimiento de la promesa electoral en cuanto a esa austeridad presupuestal, a sabiendas de que estamos en un estado deficitario. Bueno, todo eso nos está hablando de república. El ejercicio, por ejemplo, de la interpelación a los ministros, también nos está hablando de república. La publicidad de ese ejercicio también nos habla de república. Y también dentro de ese marco nos habla de vicio político, de un vicio político eh, pernicioso, de un vicio político de desgaste que desarrolla el Frente Amplio, embarcado en ese plan estratégico que instala para el continente el Foro de San Pablo. Te voy a leer simplemente esto como para redondear este análisis y plantearnos que sí, que la República está en crisis, no en el país, no solo en el país, en el continente. Y hoy por hoy, de acuerdo a este gobierno, no está tan en crisis, podemos decirlo así, podemos manejar grises, matices, no hablar de blanco-negro, no está tan en crisis. Hay indicios muy esperanzadores, hay datos esperanzadores, hay datos concretos de actitud política, de una nueva actitud política que nos reconstruye esa tradición republicana del Uruguay que muchos queremos. Ese Uruguay de gobernantes de cara descubierta y de mirando a los ojos explicarnos lo que pasa. Recuerdo a Jorge Valle, recuerdo incluso al propio expresidente doctor Julio María Sanguinetti. Es decir, ese Uruguay de mayor transparencia, opinable, como tiene que ser todo en democracia, pero más republicano. Hoy tenemos, como una vez se lo dije a un muchacho, en un café, tomando un café en la tarde y esperando a una amiga, le dije, creo que se respiran más aires de república. Y me decía este muchacho con una sonrisa en su cara, evidentemente me daba cuenta de su filiación política, me decía, sí, efectivamente es así. Y lo decíamos en alusión a que el presidente se mudaba acá al barrio en el que yo vivo, el Prado. Eso también da cuenta de muchas cosas, parecen detalles menores y no lo son. Pero el Foro de San Pablo precisamente plantea bloquear todo esto, interrumpirlo, generar la sensación social de que todo está muy mal, de que se genera pobreza con el neoliberalismo, y dale con el neoliberalismo, y dale con gobiernos que son pro mercado, que buscan el desarrollo del mercado, que apelan a la economía como una ciencia, como así lo plantea el economista Caumont, que no plantean brujería administrativa, sino ciencia administrativa para el Foro de San Pablo, que representa a los países muy empobrecidos, como Cuba, Venezuela, cerrados al mundo, sin protección de derechos humanos. Bueno, dirían los antiguos, tienen el tupé, tienen el descaro de plantear que gobiernos como el nuestro están empobreciendo el país, y así se hace voz de todo eso eco, como un papagayo, como alguien que repite sin pensar. Así lo hizo el economista Olesker, al hablar de las muertes evitables en un rango un 50% y de lo insuficiente de la respuesta de la ministra de Economía cuando están desarrollando una economía que genera pobreza, que incrementa la pobreza en el país, que incrementa incluso la informalidad e incrementa la tasa de desempleo. Qué increíble, ¿no? Que nos digan esto quienes generaron esa alta tasa de desempleo, ese endeudamiento tremendo del país, esas empresas totalmente desfinanciadas como ANCAP, que quebraron, y que hoy son motivos incluso de auditorías. Ahí sí, en ese territorio de la conducta política está en crisis la República. En ese territorio del quehacer político, de fabricar oposición por la oposición en sí, está en crisis la República. En el otro territorio en el que va llevando adelante el gobierno, la República muestra ciertas esperanzas, asoma la cabeza otra vez, comienza a hablarnos como República, de acuerdo al marco del Estado de Derecho. Vamos a seguir con este tema en el día de mañana. Le digo a todos ustedes que se pueden comunicar, incluso lo pueden hacer en el curso del día, al 093
829-272. Me podés dejar tus comentarios, tu crítica, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esto que digo? 893-829-272. Mañana venimos con un programa muy nutrido, con el diputado Conrado Rodríguez, con la gente de Mobus. Vamos a hablar también con el diputado, el doctor Gustavo Subía. Así que mañana a partir de las 10 de la mañana, bueno, estén ahí listos para volver a escuchar y tratar de ver o entender en dónde estamos.